Bien, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a ver ahora vamos a continuar con el tema de Reflection, pero vamos a ver ahora una aplicación de Reflection que sería una especie de inyección de código, digamos, inyección de referencia, como para que tengan una idea qué es lo que sucede dentro de un contenedor de Java Enterprise Edition cuando uno pretende que una referencia sea asignada automáticamente por el contenedor. Bueno, acá vamos a simular eso, vamos a hacerlo de una manera con una aplicación Standard Edition simplemente, pero digamos que tiene una utilidad, que tiene un sentido, como para que vean un ejemplo de lo que se puede hacer con esta maravillosa tecnología que es Reflection. Si les recomiendo que vean el video anterior, digamos, sobre Reflection y uso de la clase class, antes de ver este video. Bueno, les cuento. Acá tengo un proyecto que está formado por varias clases. Y si bien todavía no he explicado en profundidad lo que es el concepto, digamos, de anotación, hemos mencionado, digamos, que era una especie de marca que uno podía poner en una clase, se pone con arroba, nombre de la anotación, abro paréntesis, y los diferentes atributos que pudiera tener esa anotación, si los tuviese, ¿no? Puede haber anotaciones que no tuviera ningún tipo de atributo, y uno dice, bueno, ¿para qué puede servir marcar una clase, ¿no? A nivel de clase, a nivel de método o a nivel de atributo. Bueno, podría ser útil si pretendemos, por ejemplo, asignar una referencia, pero que la asignación a la referencia la haga un tercero. Por ejemplo, yo podría escribir un código para trabajar con una base de datos, pero que en realidad el código que yo escriba es a partir de una conexión a una base de datos, pero la conexión en sí es totalmente externa, es decir, la hace un tercero la conexión. Yo quiero delegar la conexión en otra, no es responsabilidad de esta clase ver cómo armar la conexión y a qué base de datos y demás. Bueno, acá nosotros tenemos un pequeño proyecto hecho en BlueShine. Este pequeño proyecto BlueJ tiene la clase Data.io, que va a ser todo el input-output contra una base de datos Fiber de 3 ceros. Eh, Tenemos la clase app, que va a ser todo el trabajo. Eh, Tenemos una anotación nuestra propia, ¿no? Que la llamamos MyConnection, es decir, la idea es que esa anotación nos indique en dónde nosotros tenemos que poner la conexión con la base de datos, actuar con la conexión con la base de datos. La clase doInjection es quien va a hacer la asignación de la conexión de la base de datos al lugar exacto donde haya que hacer, ¿sí? La, la clase doQuery es una clase que lo que va a estar anotada con la anotación MyConnection. Entonces, como pueden ver ustedes, el atributo privado ConnectionC va a ser asignado, esto obviamente por defecto está con valor nulo, fíjense en ustedes, si vemos el código de doQuery, tenemos esto utiliza, como pueden ver, Java SQL, la idea es trabajar con JDBC. doQuery, ¿qué hace? Tiene una conexión a una base de datos, ¿sí? Tiene un string SQL. Si yo creo un objeto doQuery, digamos, asume por defecto ser asterisco from cliente, y si no puedo crear un objeto doQuery pasándole el SQL que yo pretendo ejecutar, ¿sí? Si yo cuando creo un objeto doQuery, lo que también muestro es este mensaje en pantalla que dice inyecto conexión, y llamo a la clase doInjection, donde le paso una referencia de tipo doQuery. Es decir, que doInjection, la clase doInjection tiene un método estático que se llama igual que la clase doInjection,
que lo que va a hacer es analizar este objeto y buscar la anotación myConnection. En cuanto encuentre la anotación myConnection, lo que va a hacer, le va a poner allí la conexión estática que tenga asociada a la clase data.io, que es donde estoy apuntando en este momento la conexión a la base de datos que quiero que utilice esta aplicación, ¿sí? Pero doQuery es una clase que hace un query, pero que no sabe, no tiene asignada la conexión a la base de datos, ¿sí? Fíjense que todo el código compila, no hay ningún problema, porque en realidad el compilador no controla si la conexión tiene nulo o si tiene un valor válido. Entonces, en este caso, en doQuery siempre está en nulo, nadie le asignó nada, solamente se le va a asignar en tiempo de ejecución, ¿sí? Pero estáticamente nadie no tiene absolutamente nada. Sin embargo, si ejecuto el método doQuery, como pueden ver ustedes acá, lo único que hace es ejecutar un query, el query que tiene almacenado en la sentencia SQL, y recorre todas las tuplas que devuelve ese query y muestra el resultado, digamos, de la primera columna en pantalla, ¿sí? Es todo lo que hace, es una pequeña clase, son solamente 50 líneas de código, y todo el truco pasa por acá, por la línea 28, en donde doQuery llama a doInjection, ¿sí? Bien, obviamente que doInjection lo que va a hacer es utilizar reflection, que es lo que estuvimos viendo en el video anterior, va a utilizar reflection ¿para qué? Para hacer reflection sobre la clase doQuery y buscar la anotación myConnection y asignar el valor que corresponda al atributo privado C, en este caso para que apunte a una base de datos que está abierta y lista para poder ejecutar el query que se pase, digamos, al constructor, ¿sí? Todo ese trabajo lo va a hacer la clase app, ¿sí? Bien, entonces tenemos doInjection, que tiene todo el código, dijimos, reflection, para buscar la anotación y asignarla. App va a hacer todo el trabajo, ¿sí? App lo primero que va a hacer, va a utilizar data.io para poder conectarse a una base de datos. Vamos a ver el código de app. App lo que hace es mostrar por pantalla, inicializo conexión a base de datos. Perfecto. Llama a data.io init. Bien, perfecto. Vamos a ver data.io. Data.io es bastante extensa la clase, pero bueno. Data.io tiene todo lo necesario para conectarse a una base de datos Fiverr. Pero, atención, que aquí hay un código de bloque estático. Estos códigos de bloque se ejecutan mucho antes que cualquier constructor de data.io. Y este bloque de iniciación estático se va a ejecutar cuando se haga referencia a la clase data.io. Entonces este bloque estático lo que va a hacer es, antes de que se cree cualquier objeto de data.io, va a llamar al método pre-init. El método pre-init, que lo vemos acá a partir de la línea 52, que estamos viendo acá, básicamente lo que hace es crear un archivo de parámetros de la aplicación, y si existe lo utiliza, en donde allí se indica, digamos, los parámetros para conectarse a la base de datos, ¿sí? Acá están los valores por defecto. Si no existiese, bueno, utiliza una base de datos que se llama IESFT, que se encuentra en el directorio /var /lib /fiber 30 data ISFT FDB. Bien, si quieren podemos mostrar el archivo, porque está el archivo se encuentra en, déjenme ver, vamos de vuelta aquí, se encuentra en sgans app, en home, appname, ¿sí? Appname es sgnas, así que vamos a tener que buscar sgans, acá está sgans property. Bien, ahí adentro, como pueden ver, fue generado automáticamente. Ahí adentro tenemos los datos de la conexión, ¿sí? Y la base de datos es esta que está aquí.
Esta misma base de datos la tengo acá conectada con, como pueden ver, es esta misma, /var, ahí lo ven, /var libfiber 30 data, /var libfiber 30 data. Ahí tiene, como pueden ver, es una base de datos que tiene una serie de tablas, son esas que están viendo ahí, que es la que vamos a utilizar. Entonces, bueno, una vez que mencionemos a data.io, se habrá ejecutado el bloque estático pre-init y luego vamos a llamar a init. Acá está el código del método estático init, y básicamente lo que va a hacer acá es establecer la conexión, ¿sí? Va a establecer la conexión con la base de datos, va a mostrar algunos mensajes, como por ejemplo conexión establecida, si el autocoming está deshabilitado o no, si se soportan transacciones o no, etcétera, etcétera. Pero nos va a cargar básicamente el atributo estático C, que es la conexión a la base de datos, y es casualmente eso lo que tenemos que asignarle, a MyConnection. Con el método estático getConnection podemos obtener esa referencia de tipo connection desde data.io. Bueno, data.io va a hacer eso y app va a llamar a doQuery pasándole cl from tbl-plane, que es una de las tablas que vimos en la base de datos. Este doQuery, como vimos anteriormente, lo que va a hacer, va a entrar por acá, por la línea 25, va a recibir el código SQL y va a asignar el código SQL. Recuerden que acá la conexión está en nulo, no tiene nada. Y va a hacer el print de injector conexión y va a llamar a doInjection, al método estático doInjection de la clase doInjection. Vamos a analizar qué es lo que hace ese código. Bien, acá tenemos public class doInjection, public void doInjection. Bueno, recibe algo de tipo object, totalmente genérico, es decir, puede ser cualquier tipo de objeto. Y lo que va a fijarse es que si el objeto es no nulo, lo que va a hacer es buscar los campos que tiene ese objeto. Y va a preguntar si ese campo está anotado con la anotación myConnection, ¿sí? myConnection. Bien, si eso es cierto, va a setear el set accesible en true y va a llamar al f.set. F, recuerden que representa el field, ¿no? El field que está anotado con myConnection, ¿no? En este caso sería la C esa de connection que está en nulo en doQuery. A esa C que está en nulo le va a poner set accesible true y va a ser f.set, le pasa el objeto, se le pasa el objeto que viene acá, es decir, la propia referencia de tipo doQuery, y data.io getConnection. ¿Se acuerdan que data.io getConnection les dije que me devolvía la conexión a la base de datos actual? Entonces, con esta simple línea de código que tengo acá, utilizando Reflection, línea 24, utilizando Reflection, lo que voy a hacer es asignarle a doQuery la conexión a la base de datos que es la que tiene que utilizar para hacer el query que yo quiero. Si después mañana quisiera utilizar doQuery con cualquier otra conexión a la base de datos, podría asignarlo digamos, con lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, es una forma de poder independizar totalmente a doQuery de la conexión y los parámetros de conexión y demás. Simplemente le asigno, digamos, la conexión a través de Reflection y yo soy el que indico con la notación myConnection en dónde hay que hacer esa asignación, ¿sí? Volviendo entonces al proyecto, app, como dijimos, llama el constructor y dentro del constructor, que es este que está acá, vamos a mostrar este mensaje y vamos a llamar a doInjection. Una vez que se ejecutó el constructor, la conexión quedaría asignada contra la base de datos Fiber 3.0 ISFT que estábamos viendo. Sale el mensaje uso conexión en la pantalla y vamos a ejecutar al método doQuery de ese objeto doQuery que hemos creado anteriormente. El método doQuery
Entonces lo que hace es ejecutar la consulta sobre la base de datos y mostrar los datos de la primera columna, digamos, en pantalla. Es todo lo que hace. Mostramos fin y desconectamos la base de datos. Eso es todo el código, eso es todo lo que hace esta aplicación, y es un buen ejemplo de cómo utilizar Reflection para poder hacer una asignación de una referencia, ¿sí? De una referencia a través del uso de una anotación. Bien, vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a tratar de ejecutar el proyecto. Vamos a ver la salida en la terminal, ¿sí? Tenemos un warning ahí en la conexión, pero fíjense que inicializa la conexión a la base de datos, el archivo de parámetros seteados, ¿sí? Parámetros seteados, conexión establecida, esto es de data.io, auto commit disable, transaction support task, inyecto, conexión. ¿Se acuerdan esto? Lo habíamos hecho con do injection, puso la conexión y como pueden ver acá, esto es la salida de datos que tenemos en la tabla de la base de datos, ¿sí? Si nos fijamos, perdón, si nos fijamos aquí en app, SL Descriptions from TBL Plane, si vamos aquí a TBL Plane, ven, la columna de descripción tiene esa información que es lo que estamos viendo en la terminal. Cierra la conexión y termina la aplicación, con lo cual podemos ver un ejemplo de asignación de una referencia a una conexión utilizando la tecnología de Reflection, ¿sí? Es una inyección de referencia que estamos haciendo. Por último, lo que nos quedaría entonces por ver es de dónde salió este @myconnection y cómo es que yo puedo crear mis propias anotaciones. En la API de Java hay un montón de anotaciones estándares que vienen ya propio con el lenguaje, pero también nosotros podemos crear nuestras propias anotaciones. En este caso, la anotación se escribe muy parecido a cómo se escribe una interfase. Yo le tengo que decir, para crear anotaciones necesito importar el paquete Java Lang Annotation, le tengo que decir qué tipo de anotación va a ser. En este caso va a ser una anotación que tiene que persistir dentro del punto class y que tiene que quedar grabada dentro del punto class, por lo tanto va a estar disponible en runtime. Le tengo que decir que el elemento target al cual vamos a anotar es de tipo field, es decir, que va a ser una anotación utilizada a nivel de campo, que el nombre de la anotación es myAnnotation. Y como pueden ver ustedes, paradójicamente, para crear anotaciones también tengo que utilizar anotaciones y anotar la anotación, y utiliza la palabra public@interface y el nombre de la anotación. En este caso, aquí adentro no puse absolutamente nada porque myConnection es una anotación que no requiere de ningún atributo propio ni ningún parámetro, sino no tiene atributos propios. Si tuviesen atributos propios, voy a tener que declarar acá cada uno de los atributos como si fuese el caso de una interfaz. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo de inyección de referencias utilizando Reflection en una aplicación Java Standard Edition, como ejemplo de aplicación de esta tecnología tan importante y el uso de una anotación hecha por nosotros mismos. Eso es todo, muchísimas gracias.